Bienvenidos a este nuevo tutorial intensivo sobre cómo preparar las pruebas de las oposiciones. En este caso vamos a centrarnos en las pruebas orales. Vamos a centrarnos en ellas desde dos bloques diferentes y un añadido, por decirlo de alguna forma. La primera parte sería la estructura, la adecuación y la contextualización, el desarrollo propio de la defensa y las posibles invalidaciones de la prueba. Bien, ¿a qué me enfrento? Bien, me enfrento, si tomamos una denominación que aparece en las convocatorias, sería básicamente la preparación, presentación, exposición y defensa de una unidad didáctica, situación de aprendizaje y obviamente la defensa de una programación didáctica. Bien, si tenemos esa definición que aparece de forma general en las convocatorias, nos quedamos con lo principal. Tenemos en cuenta y tenemos que fijarnos, no excederá de un tiempo determinado la posible utilización de material auxiliar, siempre y cuando no sea contenido curricular. Tenemos la posibilidad de utilizar un guión, ¿de acuerdo? Siempre que no exceda de una cara y debe entregarse al tribunal. Subrayo, debe entregarse al tribunal. Bien, si tenemos esta definición, tenemos que finaliza con lo siguiente. Tras la exposición oral, hay un debate de X minutos. Cada comunidad autónoma convoca una temporalización diferente, un tiempo distinto para el posible debate. Bien, recalcaba que debíamos entregar siempre la documentación y el guión al tribunal. ¿Por qué? Porque el tribunal podrá, y lo hace, revisar el guión y el material que hemos utilizado. ¿Qué puede revisar? ¿En qué se puede fijar? ¿En qué se puede centrar? Márgenes, sangría, limpieza, coherencia, cohesión y sobre todo faltas ortográficas. Recordamos lo que dijimos en el primer vídeo. 5 faltas ortográficas, invalidación total de la prueba. Es importante. Bien, hablando de las convocatorias, lo que vamos a hablar a continuación va a ser sobre las instrucciones internas y externas de los tribunales en cuanto a la homogeneización en la calificación de los participantes en las pruebas. Bien, vamos a centrarnos en la parte de estructura, adecuación, contexto de la unidad didáctica, situación de aprendizaje o programación didáctica. Enliza 2 puntos. Bien, pregunta que debemos hacernos. ¿Se adecúa a la etapa, al nivel y al grupo al que originalmente va dirigido? Todo, la unidad didáctica, solución de aprendizaje y la programación didáctica. Uso adecuadamente el lenguaje técnico-pedagógico. Recordamos ese balance que decíamos en el primer vídeo sobre la adecuación tanto de terminología específica de nuestra especialidad como del lenguaje general. Tengo precisión terminológica, es muy importante, sobre todo ahora que estamos con, no la novedad porque ya han pasado 2 cursos, pero la diferencia normativa, la diferencia terminológica con la LOMLOE. Es importante para no mezclar leyes. Tenemos que centrarnos solo exclusivamente en LOMLOE. Tengo coherencia lingüística, tengo una corrección léxica gramatical. Volvemos a repetir, 5 faltas ortográficas significa invalidación de la prueba. Mi unidad didáctica sobre todo de aprendizaje debe ser adecuada para el alumnado. Debe precisar la práctica del profesor implicado. Hablamos de interdisciplinaridad, hablamos también de colaboración departamental. Los diferentes módulos, si estamos hablando de formación profesional, ámbitos, materias, etc. Debe ajustarse siempre a la realidad de hoy y a la realidad educativa del centro en cuestión. Se ajusta al centro y al entorno, justamente lo que estábamos hablando. Bien, debe contener siempre una descripción, el centro de interés para el alumnado, es decir, debe ser interesante, útil para el alumnado. Debe contener las competencias básicas y específicas, objetivos y resultados de aprendizaje que vamos a desarrollar realmente en la unidad didáctica de situación de aprendizaje. Tiene una secuencia didáctica correcta, la metodología importante mencionada, desarrollada y aplicada. Evaluación con todos los elementos que están relacionados con la evaluación. Los principios y orientaciones pedagógicas que se van a utilizar. Atención a la diversidad, importantísimo, nunca puede faltar. Tenemos que hablar que siempre, en todo grupo, hay una división, puede haber muchas divisiones,
pero una general es la mayoría del grupo es medio, por decirlo de alguna forma, y tenemos alumnos con necesidades educativas especiales y específicas, tanto por abajo, es decir, por menos nivel, por ejemplo, que el resto, o por condiciones que imposibilitan el desarrollo normal de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y también por arriba, sobredotación. Esos 3 grupos deben estar reflejados siempre en la unidad didáctica de situación de aprendizaje. Pasamos ya a lo que es el desarrollo de la defensa en sí. 8 puntos en lista. Realizo una presentación e introducción correcta de mi unidad didáctica de situación de aprendizaje. Importante. ¿Se considera mi unidad didáctica de situación de aprendizaje útil, importante en el quehacer diario del alumnado? ¿Es motivador para el alumnado? ¿Tiene una aplicación práctica en su vida? Realizo una definición detallada y minuciosa de lo que es en sí mi unidad didáctica de situación de aprendizaje. Asocio competencias específicas y/u objetivos. Selecciono aquellas competencias específicas y objetivos vinculados realmente a mi unidad didáctica. Es importante. Hablamos que todos los elementos curriculares, absolutamente todos, son engranajes de la misma maquinaria. Todos funcionan coordinados. Y no es de forma individual, sino que todos en conjunto trabajan para llegar a un objetivo determinado, que es la adquisición de todo lo que proponemos en la unidad didáctica de situación de aprendizaje. Realizo la concreción curricular de cada competencia y objetivo. Lo vinculo todo con los descriptores operativos, los criterios de evaluación, los saberes básicos asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los engranajes de la máquina. Integro correctamente los aprendizajes, los pongo en relación con distintos saberes básicos y tiene una aplicación clara y efectiva en situaciones y contextos distintos. Vamos a centrarnos ahora en lo que tiene que presentar nuestra unidad didáctica de situación de aprendizaje. Un desarrollo de actividades y ejercicios de aplicación, una secuenciación completa y coherente, temporalización a lo largo de mi unidad didáctica de situación de aprendizaje correcta, coherente y realista, una utilización de recursos diversos. Mis actividades, y eso tiene que cumplir mi unidad didáctica de situación de aprendizaje, mis actividades propician la implicación, la participación, la coordinación y el interés de mi alumnado. Propongo actividades que conecten con los conocimientos previos. Esto es importantísimo, sobre todo ahora con la LOMLOE. Todo es un ciclo. Partimos siempre de los conocimientos previos para diseñar actualmente una unidad didáctica, situación de aprendizaje o la propia programación didáctica, para luego evaluarlo todo y sacar conclusiones como lo aprendido previamente para el siguiente paso, el curso siguiente, programar de nuevo. Es decir, todo es un bucle, de forma que siempre proponemos pensando en lo anterior, proponemos, realizamos, evaluamos, sacamos conclusiones, ese es lo previo para seguir trabajando en el futuro. Combino el trabajo individual, cooperativo y de aprendizaje entre iguales. Importante, hace un par de convocatorias de oposiciones en toda España, pero sobre todo en algunas comunidades, la cuestión de la perspectiva de género era esencial. Bajamos muchísimo la nota en lo que era la defensa de la unidad didáctica, situación de aprendizaje y de la programación didáctica. Cumple también que todo sirve para el desarrollo de todos los criterios de evaluación, las competencias específicas, los objetivos, que sea realista, que lo que proponemos, lo que van a hacer los alumnos, nos va a servir para evaluarles y calificarles correctamente. Mis actividades permiten conexiones con prácticas sociales y culturales de mi comunidad autónoma. Indistintamente de la comunidad autónoma, todas ellas tienen un punto en común y es la aplicación directa en la realidad sociocultural, educativa, económica de la propia comunidad autónoma. Importante mencionarlo porque es esencial. Como séptimo punto, diríamos que también tenemos que pensar en un enfoque integrador, interdisciplinar, que hablaba yo antes al principio cuando estábamos hablando de presentar correctamente a los actores que van a ser partícipes de esta unidad didáctica de situación de aprendizaje. Debe tener un enfoque holístico del proceso. Es lo que hablábamos, todos los elementos curriculares funcionan como engranajes de una misma máquina. El desarrollo de la actividad en el aula contempla medidas
de atención a la diversidad. Recordamos 3 puntos, medidas generales y luego específicas, tanto por debajo como por arriba. Incluyo todos los principios y orientaciones pedagógicas de referencia para mi cuerpo y mi especialidad. Ahora nos centramos en la evaluación. En la evaluación de resultados utilizo y contemplo los criterios de evaluación como referentes para recogida de información que puede ser de diferentes tipos, que puede ser simplemente la observación, el registro, el uso de portfolios, rúbricas, etcétera. Todos los elementos, todas las fuentes de donde saco la información para poder evaluar y calificar correctamente al alumnado. La evaluación debe contemplar medidas generales y medidas específicas. Lo que hablábamos antes, las generales, perfecto, siempre las tenemos en cuenta, pero las específicas, tanto por abajo como por arriba, deben aparecer en mi unidad didáctica situación de aprendizaje. La calificación que yo obtengo a través de esos instrumentos de la evaluación es correcta, se aplica realmente, tiene relación directa con los criterios de evaluación de referencia. La evaluación de la práctica docente, importantísimo, sobre todo con la alumno, es obligatoria, ¿de acuerdo? Cuando digo evaluación de la práctica docente me refiero no solamente al rol del profesor, sino también los materiales utilizados, cómo se han utilizado, el entorno utilizado para el desarrollo de esa situación de aprendizaje, unidad didáctica. Debe aparecer claramente esa evaluación de la práctica docente. Y durante la defensa, vamos a centrarnos en la defensa. Muchos de estos puntos los vamos a desarrollar justamente después en esta segunda parte del vídeo. Uso adecuadamente el lenguaje técnico-pedagógico, tengo una precisión terminológica relacionada con mi especialidad, coherencia lingüística, corrección léxico-gramatical. Mi comunicación verbal es la correcta, es la adecuada, no uso muletillas, tengo una dicción fluida, contacto visual con el tribunal, proyecto la voz correctamente, transmito seguridad, importante. Aunque estemos muy nerviosos, siempre tenemos que transmitir seguridad. El uso de la pizarra es muy importante. Lo utilizo de forma ordenada, tengo una letra legible, utilizo correctamente los espacios, no la lleno demasiado, la borro de vez en cuando. Finalizo mi defensa con una síntesis, un resumen de las ideas principales que he ido desarrollando durante mi defensa, durante la exposición. Realizo al menos 3 citas normativas y bibliográficas a lo largo de mi defensa. Bien, ahora vamos a centrarnos en lo que es la invalidación posible de la prueba. Bien, de forma general aparece que se invalidará todo aquello que no sea de elaboración propia. Eso es importante. Los miembros del tribunal tienen más que experiencia para saber si realmente un profesor que tienen enfrente ha diseñado esa unidad didáctica, un aprendizaje o programación didáctica, él o ella misma, ¿no? Que tenga la extensión requerida. Es importante revisar la convocatoria y ajustarnos a aquello que nos dicen ahí. El interlineado tiene que ser el requerido, no cualquiera. Exactamente la fuente, el tamaño y el interlineado. ¿De acuerdo? Deben de ser entregados a tiempo. Si nos retrasamos fuera de convocatoria, fuera de plazo, automáticamente estamos fuera de la defensa. ¿De acuerdo? Se invalida toda aquella unidad didáctica, situación de aprendizaje o programación didáctica que no esté contextualizada en la comunidad autónoma en la que se presenta. No está realmente contextualizada para el curso escolar y los niveles o etapas educativas en la que el profesorado de esa especialidad da clase. Si estamos hablando de módulos y ciclos formativos, se invalidará toda aquella que no esté referido a uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces hay que leerse muy bien lo que es la legislación sobre los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior. Faltas ortográficas, volvemos a recordar, 5 faltas invalidan la prueba y una falta descuenta 0,5, 2 faltas 1 punto, 3 faltas 1 punto, 4 faltas 1,5 puntos. Vamos a presentar. Vamos a centrarnos en lo que es la definición de oralidad. Para mí es una comunicación verbal que está percibida por medio del oído humano, pero yo añado, también existe la comunicación paraverbal, en este caso, que es percibida por el ojo. Y la información también llega a los miembros del tribunal a través de sus ojos. ¿Qué repercusiones tiene? Pues en cuanto a la forma, estamos hablando de la claridad, orden, coherencia, cohesión, estructura, verbal, la simplicidad, la precisión, la fluidez, gestual importante,
porque genera confianza, da seguridad, motiva. Paraverbal, la entonación, pausas, ritmo, el tiempo, es importante. La precisión en el tiempo. Tenemos un tiempo limitado, ¿de acuerdo? Ni corto, ni hay que pasarse. Siempre hay un margen de un 10% menos, ¿de acuerdo? Que un 10% más. El debate y preguntas, que es importante. Debemos jugar un poco con la lengua, con el lenguaje, para tener una precisión, para no parar, para no divagar, ¿de acuerdo? Ir directamente al verbo. Vamos a la obra. Importantísimo aquí es una adecuación exquisita. Vamos a suponer que llegamos al aula donde vamos a hacer la defensa. Lo primero, eso es una posible hoja de ruta, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer, que mucha gente pasa por alto, y es muy importante, es llamar a la puerta, pedir permiso para entrar, dar las gracias, dar los buenos días o buenas tardes, según sea el momento del día, y nos acercamos a nuestra mesa. Una vez estamos allí, pedimos permiso para mover las sillas y vamos a hacerlo de pie, es algo muy importante, ¿de acuerdo? Siempre colocar todo el material sobre la mesa de una forma adecuada, mirar a la pizarra y si hay algo escrito, pedir permiso para borrarlo. Pero jamás debemos leer lo que otro participante haya escrito. Crea un estado de ansiedad. Eso está comprobado. Bien, me coloco en posición para comenzar mi defensa. Esperamos instrucciones. Si vemos que no hay instrucciones, pedimos permiso para comenzar. ¿Y cómo comenzamos? Pues mi nombre es Joaquín. Voy a defender mi unidad didáctica situación de aprendizaje X, que tiene el título X. Una vez que he hecho toda la defensa, que ya he hecho todo, pues esa ha sido mi defensa y, por supuesto, estoy dispuesto a responder a sus preguntas, aunque sabemos que va a haber un debate y que me van a preguntar sí o sí, ¿de acuerdo? Al finalizar todo, muchas gracias por su atención, buenos días, buenas tardes, le puedo retirar y se acaba mi defensa, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, es una regla de oro dentro de la defensa de una didáctica sobre un aprendizaje o la defensa de la programación. Bien, hablábamos del uso del espacio y de la pizarra. Bien, vamos a tener una pizarra clásica, ordinaria, sí o sí, y posiblemente también, junto con ella, otra digital. Siempre hay que tener de un plan, yo siempre lo digo, no solo un plan B, sino de B a la Z. Diferentes escenarios, diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar. Bien, si planeo utilizar materiales, ¿de acuerdo? Sea el que sea, tengo que pedir permiso para utilizarlos con mucha antelación. Nunca, jamás, cuando yo entre a hacer la defensa. Antes de hacer la defensa, en un momento determinado, se pide permiso para utilizarlo. ¿Por qué? Porque cuando entremos en el aula, empieza a contar el tiempo. ¿De acuerdo? La pizarra y el resto de materiales son apoyos para la defensa, no son el centro en sí misma. El uso en exceso lleva a la desmotivación. Y preparamos el espacio, ¿de acuerdo? Hablábamos de la mesa. Vamos a encontrar esta situación seguramente cuando entremos en el aula para defender. Mi consejo, retirar esa mesa, esa silla, si vamos a hacer la exposición de pie, que es lo aconsejable. Siempre pedimos permiso para hacerlo. Colocamos todo el material, si nos permite tener un ordenador, lo colocamos correctamente, comprobamos que funcione antes de iniciarnos y cuidado con el cableado. El cableado puede parecer una tontería, pero yo lo he visto, de caerse literalmente un candidato al suelo por tropezar con los cables del cargador, por ejemplo. Los elementos los colocamos todos encima de la mesa, ya puede ser el guión a utilizar, el reloj para marcarme y ver claramente el tiempo que tengo disponible, bolígrafo si fuera necesario, y una cosa importante que llevamos, y es aconsejable llevar agua, pero nunca jamás colocarlo en la mesa junto con los documentos, junto con el ordenador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se suele derramar. Estamos nerviosos y es horrible porque rompe absolutamente toda la defensa, nos pone muy nerviosos y prácticamente cancela la prueba. ¿Cuál es el lugar para colocarlo? ¿Hemos desplazado la silla? Pues justamente en la silla es el lugar idóneo para ello. Preparamos la pizarra, colocamos el borrador y las tizas de forma correcta. Seguramente el anterior participante lo ha dejado todo hecho un desastre. Lo mejor es, para evitar problemas, colocarlo todo a un lado. Todo un trozo pequeño de tiza, no uno grande, para evitar los ruidos típicos desagradables. Y si hay algo allí escrito,
lo borramos, pidiendo permiso. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, adelante. ¿De acuerdo? La distribución ideal de los actores. Bien, hemos dicho que podemos tener seguramente al 100% una pizarra clásica, normal, y seguramente también podemos tener una pizarra digital. Tenemos la mesa donde vamos a colocar los materiales necesarios, nuestro guión, por ejemplo, que es lo básico, y nosotros en medio. Esa es la situación correcta para empezar a trabajar la defensa. Entramos en acción. Lo primero, utilizamos nuestro primer minuto de oro, que es la presentación. Van a estar pendientes, expectantes, para ver qué decimos. En este punto no debemos escribir, ¿de acuerdo? No empecemos nunca con la legislación, que es lo que esperan realmente los miembros del tribunal y es lo más desmotivador que existe. Lo mejor, una cita que vamos a utilizar después para como coda al final de la defensa. Enlaza esa cita con otra de la unidad didáctica de aprendizaje. Igual, cuando estemos con una cita, no debemos escribir, debemos mirar directamente al tribunal. Otro minuto de oro, y este es el más de oro es diamante. La descripción y el desarrollo de nuestras actividades propuestas en la unidad didáctica de aprendizaje. Esencial. Muchos son todos profesores, todos los miembros del tribunal, y trabajan diariamente con alumnos y tienen ideas. Muchos van a esa parte ya no solamente para evaluar, sino para también tomar ideas de los participantes para luego llevárselos ellos a clase. Y yo primero lo he dicho. ¿Cómo debe estar ese balance o esa relación de teoría con las prácticas y las actividades? Un balance zen completamente. La teoría debe estar bien puesta, bien utilizada y bien desarrollada en las prácticas y en las actividades. Último minuto de oro, el cierre. Como coda, hablábamos de una cita inicial, otra en medio, y esa coda final debe cerrar para dar coherencia y cohesión a nuestra defensa. Lo que decía, finalizar con otra cita, enlaza siempre, da esa coherencia y no debemos nunca escribir. Uso de la pizarra. Hay que escribir con claridad y hay que ponérselo lo más sencillo y fácil posible al tribunal. No hay que abusar nunca de la pizarra. ¿Por qué? Porque el centro somos nosotros, nunca la pizarra, que es un simple apoyo. Hay que evitar a toda costa dar la espalda al tribunal. ¿Por qué? Primero porque es una falta de respeto. Y segundo, todos sabemos que en esa postura jamás, todos los que hemos dado clases en secundaria, jamás se puede controlar al alumnado. Mal empezamos para ser profesor. El tribunal no verá nada de lo que estamos escribiendo. ¿Y eso qué hace? Cansa, distrae, desmotiva y hace que el miembro del tribunal o esté con el WhatsApp o esté escribiendo algo o corrigiendo algo anterior. ¿De acuerdo? Mejor así. Escribimos de lado y de frente, siempre con contacto visual con el tribunal. Veíamos estos elementos, estos actores de nuestro teatro de defensa. Bien, pues hay que pensar que no es estático. Nosotros no somos algo estático. Debemos movernos y debemos demostrar que manejamos el espacio que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a ser profesores, tenemos que manejar el espacio. No hay que escribir demasiado. Borra a menudo, siempre pidiendo permiso. Y algo muy importante, hablábamos de oralidad junto con una comunicación paraverbal, ¿de acuerdo? Que es el lenguaje gestual. Utilízalo, el lenguaje corporal, pero tampoco sin pasar, ¿vale? No hay que pasarse nunca porque despista. Y llega a momentos pues un poco humorísticos, ¿no? Hay que guiar al tribunal con las manos. Las manos es un elemento que se debe utilizar siempre en una exposición. Siempre apoyan lo que estamos diciendo y hacerlo siempre de una forma natural y de una forma con seguridad, ¿de acuerdo? Hay que evitar los movimientos repetitivos. Hablábamos que en la parte verbal hay que evitar las coletillas, aquí los movimientos repetitivos. Contacto visual, importantísimo. Cuando no estemos en la pizarra escribiendo, nos acercamos hacia el tribunal, ¿de acuerdo? Mostramos cercanía. Repartimos la mirada hacia todos los miembros del tribunal, incluso si hay alguno que nos puede molestar o desagradar o nos puede dar miedo, que es posible. Hay que hacerlo siempre en barrida, nunca centrarnos en uno solo. Derecha, izquierda, derecha, como queráis, pero siempre en barrida. No hay que concentrarse en uno porque
puede crear problemas. Primero, porque se puede sentir incómoda esa persona, y segundo, que los demás se sienten incómodos porque no existen, ¿de acuerdo? Si no prestamos atención a un miembro del tribunal, van a perder interés por nosotros. Nunca debemos prestar excesiva atención cuando están escribiendo. Van a tomar nota, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que sean notas negativas. Pueden ser positivas hacia nosotros y pueden incluso estar haciendo otra cosa diferente que no es nuestra defensa. Bien, otros asuntos. No debemos interrumpir nuestra defensa bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? A ver, a no ser que ellos nos digan específicamente, por favor, puede parar un momento, ahí sí, ¿de acuerdo? Pero si no ocurre eso, no debemos parar. Vamos a suponer, suena el teléfono y un miembro del tribunal contesta el teléfono y sale fuera del aula. No debemos parar en ningún momento, continuamos. Jamás hay que reconocer que estamos nerviosos. ¿Por qué? Porque eso muestra inseguridad. Hay que gestionarlo. Respiramos hondo, continúa, y si te quedas en blanco, pide perdón, respira y continúa, y luego retoma si es necesario, ¿de acuerdo? Eso lo digo por propia experiencia. Hay que controlar el tiempo. Por eso tener un reloj o algo que nos muestre el tiempo, o un cronómetro en frente nuestro, ¿de acuerdo? Juega siempre con un margen de 10%, ¿vale? Y sobre todo a la hora de hacer simulacros, tenéis que comprobar el tiempo que utilizáis, si no os pasáis, si os quedáis cortos, ¿de acuerdo? Hay que gestionarlo siempre, porque si nos pasamos nos van a cortar, y si nos quedamos cortos nos van a penalizar. Y una pregunta: ¿debo borrar la pizarra una vez que he terminado mi defensa? Pues la respuesta es muy clara. Si alguien dice nada, lo dejamos. ¿Por qué? Pues es interesante que, aun nosotros saliendo del aula, que el tribunal tenga lo que hemos hecho en la pizarra. Eso es importante. Si nadie nos dice nada, lo dejamos tal cual, ¿de acuerdo? Y si queremos borrarlo porque no estamos seguros, no hemos metido la pata en un momento determinado, pedimos permiso, puedo borrar, y lo borramos. Bien, nos centramos ya en el debate. Ya hemos hecho la defensa, vamos al debate. Consejo número 1. Hay que revisar al detalle la legislación vigente, tanto la nacional como la autonómica, ¿de acuerdo? Pueden hacernos preguntas sobre legislación, sobre la ley educativa, ¿de acuerdo? ¿Y qué tipos de preguntas la pueden hacer? Se distribuyen en 2 bloques principales: sobre el diseño curricular y sobre metodología. ¿Pero qué se fija realmente el tribunal? Bien, en el marco legal, ¿de acuerdo? La justificación legal que debe aparecer en la programación didáctica, situación de aprendizaje, unidad didáctica. La relación de los elementos programáticos. La relación clara de los saberes básicos, objetivos, competencias para ese funcionamiento holístico que tienen todos los elementos de la programación didáctica. Que los recursos sean claros y apropiados y de acuerdo a los saberes básicos, a los objetivos de las actividades a desarrollar y al alumnado, obviamente. Que el sistema de educación que proponemos sea el coherente a lo largo de todas las actividades. Y una serie de consejos generales a la hora de responder. Si nos preguntan por una situación específica o un tipo de alumno específico, pues tenemos que hablar sobre él, pero no nos centramos solo y exclusivamente en ese alumno, sino en cómo se hace extensible al resto del alumnado, al diferente grupo o grupos o niveles, ¿de acuerdo? Siempre debemos hacer una mención clara sobre la necesidad de diálogo, la necesidad de llegar a acuerdos, la cuestión de la motivación del alumnado, centrarnos en las razones por las que los alumnos pueden hacer o no hacer algo para trabajarlo directamente en esa respuesta. Siempre hay que mencionar que estos son juegos, estos son elementos básicos estructurales. Siempre hay que decir que dependerá de la edad y el nivel de los estudiantes. Propondremos ejemplos y actividades a desarrollar para evitar un comportamiento determinado. Hacer referencias constantes a mi programación, a mi situación de aprendizaje, a mi unidad didáctica, y recalcar siempre que todo se centra en las necesidades educativas y la motivación propia del alumnado. Siempre en nuestra respuesta a preguntas en el debate debe ir de lo más general a lo más específico, ¿de acuerdo? Y mencionamos siempre que si todo lo que proponéis se realiza, vamos a lograr una serie de victorias, ¿no? con los alumnos. Esos alumnos van a alcanzar ciertos logros que son importantes para el perfil
de salida de ese alumnado y que está vinculado obviamente a la adquisición de competencias. ¿De acuerdo? Cuando nos pregunten sobre metodología, hay que definir las diferentes metodologías, los pros, contras, cómo utilizarla, cómo evaluarla, dar ejemplos y cuál va a ser el rol del estudiante y el rol del profesor. Vamos a suponer que nos preguntan sobre cuál es tu opinión sobre... Hay que ser honesto. Puede ser una pregunta con doble finalidad. Hay que ser balanceado, nunca tener una posición férrea. Hay que justificar muy mucho nuestra respuesta y dar ejemplo. Bien, ya llegamos al final de este video tutorial y llegamos a una conclusión, y es cómo se consigue todo esto. Pues se consigue con mucho trabajo, mucha práctica y simulacro, ¿de acuerdo? Mi consejo, grábate con un teléfono móvil y sin parar, ¿de acuerdo? Sin parar nunca, jamás la grabación cuando estamos haciendo una exposición, una defensa. Debemos grabarnos de principio a fin, controlando el tiempo, como si estuviéramos delante de un tribunal. Una vez hecha la grabación, la analizo. ¿En qué he fallado? ¿Cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles? Y sacamos conclusiones. En este punto es muy interesante la opinión de una tercera persona, ¿de acuerdo? Puede ser un compañero, puede ser alguien que maneje este mundillo de secundaria, por ejemplo, o primaria o bachillerato, ¿de acuerdo? Sacamos conclusiones y solucionamos los problemas. He fallado en esto, ¿cómo lo voy a resolver? Y vuelvo a empezar, vuelvo a realizar esa grabación con esa misma unidad didáctica fundamental, ¿de acuerdo? Y por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias por todo. Espero haber sido de utilidad y recomiendo que, porque se pueden ver de forma distinta indistinta, tanto este vídeo inicial como segunda parte o como primera parte junto con el de las actividades escritas. De nuevo, muchísimas gracias.